Sigamos estudiando los componentes. Les voy a dar un par de recomendaciones y vamos a seguir profundizando sobre los componentes. Supónganse que yo voy a generar un mueble. Vamos a suponer que hago un sofá muy básico, ¿sí? Voy a trabajar sin medidas, sin nada, para tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Siempre conviene dibujar, o les conviene dibujar, acompañando los ejes, ¿no? Yo trazo ahí un rectángulo, esto va a ser un sofá, lo tiro hacia arriba, ¿sí? Supónganse que lo tiro hacia arriba ahí. Voy a agarrar estas aristas, voy a hacer un offset, ¿sí? Supónganse que así. Y esto lo voy a agarrar con push-pull y lo voy a llevar hacia abajo. Y ya tengo entonces un sofá muy básico que podría, si quiero aplicarle algún tipo de modelado alrededor de las aristas para suavizarlos, hacerlos más curvas y demás, pero digamos que es un tema de modelado y no viene al caso, ¿sí? Tomemos esto como que es un sofá y lo queremos convertir en un componente. Si yo vengo, le hago triple clic, lo selecciono por completo, G, lo convierto en un componente, le pongo de nombre sofá o sofá básico, ¿sí? Me olvido de definir los ejes, no defino ningún eje, ¿sí? No toco nada de todo esto, ¿sí? Y simplemente vengo y coloco crear, ¿sí? Tengo mi sofá, que yo puedo venir ahora, ¿sí? Buscarlo acá, elegirlo, venir y colocarlo, ¿sí? Donde me parezca útil. Me tomó como punto, fíjense, el punto que me tomó es la esquina, como siempre les digo, la esquina izquierda, ¿sí? La esquina izquierda del componente es la que nos toma para ubicarlo. Quizás es la que queremos, quizás no es la que queremos. Si no fuera así, si el punto de eje que tomó no es el que queremos, podemos simplemente hacer botón derecho, ¿sí? Botón derecho, cambiar ejes, venimos y marcamos entonces, por ejemplo, voy a marcar el punto medio. Elijo este punto, elijo la dirección del eje rojo, lo pongo siempre acompañando el eje rojo en mi caso, el eje verde acompañando el eje verde y entonces tengo cambiado el eje. Fíjense que ahora el eje está puesto ahí. Esto significa que cuando yo traiga un nuevo sofá, el nuevo sofá lo voy a traer tomado desde este punto medio, como lo están viendo ahí, ¿sí? Entonces he cambiado la posición de los ejes, no solamente a estos componentes, sino a los que voy a traer nuevos. Si quiero hacerle una modificación, vengo a propiedades, ¿sí? Entro a nivel de división y le pongo que quiero que se fije, por ejemplo, a cualquiera de los puntos, ¿sí? A cualquier superficie. Me puedo venir a probarlo, hago un clic encima, vengo y lo pruebo. Y como ven, se está fijando a cualquier superficie, inclusive una inclinada, ¿sí? Como lo ven ahí, ¿sí? Superior, inclinada, ¿sí? A cualquiera. Si no me sirve, ¿sí? Escape, vengo y digo, ok, horizontal, y pruebo con horizontal, y vengo y pruebo con horizontal. ¿Es lo que quiero? Bien, acepto y dejo entonces horizontal y puedo venir a seleccionar y seguir entonces trabajando con mis componentes. ¿Qué pasa si yo quiero generar alguna variación en mis componentes? Quiero que tener este modelo, pero aparte tener un modelo que sea diferente a este, por ejemplo, uno en el cual le hago los almohadones. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer a modificar uno de estos componentes sin romper o sin destruir este diseño? Bueno, lo que puedo hacer es hacerle un clic con el botón derecho, ¿sí? Botón derecho, y poner convertir en único. Convertir en único, ¿sí? Voy a explicarle acá básicamente lo que tenemos acá. Tenemos editar componente, que editar componente sería como hacerle doble clic, ¿sí? Esto es editar el componente. Después tenemos explotar el componente, que sería dejarlo geometría básica, ¿sí? Eso sería también una opción. Yo podría explotar el componente, hacer las modificaciones que tengo que hacer y generar un nuevo componente. Eso tranquilamente es posible. O lo que quiero mostrarles ahora, que es botón derecho, convertir en único. Cuando yo pongo convertir en único, fíjense que tengo ahora, ¿sí? Si se fijan, sofá básico y sofá básico 1. ¿Sí? Yo podría seleccionarlos, ¿sí? Propiedades. En vez de decir sofá básico 1, poner sofá básico o sofá. Lo dejo como sofá, ¿sí? Lo dejo como sofá y
por ahora lo único que voy a cambiar es eso, ¿sí? Voy a venir a seleccionar y escape. Y automáticamente tengo sofá. Entonces, este es sofá. Yo voy a hacer acá ahora, supónganse que hago un rectángulo. Vamos a partirlo acá en el medio. Voy a hacer un pequeño offset. Vamos a hacer un pequeño offset, supónganse así. Esta cara, ¿sí? Solamente esta cara la voy a crear entonces en un componente, ¿sí? Vamos a ponerle de nombre almohadón. Le saco el tilde a crear abertura porque no intento crear ninguna abertura. Le voy a poner ninguno, crear. Voy a hacer ahora triple clic para seleccionar todo menos el componente. El componente sigue estando ahí, ¿sí? Fíjense que cuando yo selecciono las caras, el componente no lo toca para nada. Voy a entrar a nivel de componente, o sea, doble clic, selecciono esta cara, push pull, ¿sí? Y genero lo que va a ser, en teoría, el almohadón. Supónganse que este va a ser el almohadón. Agarro este almohadón y lo copio de este lado, porque obviamente necesito dos almohadones para este sofá, ¿sí? Y ahora lo que hago es, selecciono estos dos almohadones, los selecciono, hago control X, entro a este sofá y acá hago control V y automáticamente tengo pegados entonces en mi nuevo sofá. Si me vengo, tengo el sofá con los almohadones, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Entonces tengo sofá y sofá básico. Supónganse que me interesa guardar estos modelos, ¿sí? Por separado, puedo venir a seleccionar uno de estos, hacer botón derecho, ¿sí? Y ponerle guardar como, ¿sí? Guardar como, y le puedo dar un nombre. Por defecto me pone el nombre que yo le di al archivo, ¿sí? Fíjense que me tira directamente, ¿sí? Yo tengo en mi disco H, tengo un lugar donde yo tengo seteada en mis preferencias donde trabajo yo con mis componentes, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Esta es la ruta donde trabajo con mis componentes. Yo todos mis componentes los tiro dentro de una carpeta que se llama Trabajado 3D, componentes de SketchUp. Yo acá podría entonces generarme una nueva carpeta y poner entonces muebles básicos, ¿sí? Hacer doble clic y tirar mi sofá SKP y guardarlo acá. Para que sea parte de mi colección, ¿sí? Personal de entonces componentes de SketchUp. Agarro vos mismo, botón derecho, guardar como, me lleva a la carpeta que recuerda donde yo estuve trabajando recién, me da como nombre sofá básico, lo voy a aceptar, ¿sí? Podría cambiarlo, y pongo guardar. Y yo tengo guardados, salvados en mi disco, ¿sí? Salvados dentro de mi disco, entonces ya dos nuevos componentes. Ahora después voy a mostrar cómo cargarlos o cómo cargar esas bibliotecas de componentes para reutilizarlas dentro de SketchUp. Desde otro formato, ¿sí? Ahora, más adelante se los voy a mostrar. Entonces, de esta forma yo puedo agarrar un archivo mío o un archivo de quien sea y salvarme información, salvarme mis componentes, ¿sí? Crear mis propias librerías de componentes dentro de mi máquina. Les decía, yo tengo las preferencias. Si se fijan, venimos a ventana, preferencias. En archivos, yo tengo que mis componentes se guardan en H, trabajo, componentes de SketchUp, ¿sí? Esto ustedes lo pueden configurar en su máquina como ustedes quieran, a ver dónde ustedes van a guardarse sus bibliotecas, ya sea de materiales, de estilos, de imágenes de textura, marcas de agua, ¿sí? Dónde van a exportar por defecto las cosas, ¿sí? Las plantillas, ¿sí? Ustedes, todo esto es configurable, se pueden generar entonces su propia configuración en su máquina de cómo quieren trabajar con SketchUp. Les voy a mostrar otra cosa muy poderosa que tiene SketchUp, que es la posibilidad de reemplazar un componente por otro. Supónganse que yo estoy trabajando con una escena donde tengo 100 árboles, con la cantidad de geometría que eso involucra, ¿no? Imagínense que esto que yo estoy viendo acá, estos palitos que yo veo acá, en realidad son representaciones de la posición o de lugares donde van a ir realmente
árboles cuando la escena esté terminada. Pero resulta que esta representación de este componente tiene, vamos a suponer, 10 caras o 20 caras. Y el árbol tiene 200 caras. Entonces yo, para evitarme problemas en esta etapa, en la etapa de modelado, de construcción, me baso básicamente en utilizar un componente sencillo que tenga 10 o 20 caras para colocar, simplemente ubicar en los lugares donde al final de mi escena voy a colocar estos árboles, que son mucho más complejos y que aportan más peso adentro de la escena. Pero ahora, en mi etapa de modelado, no me interesa sobrecargar a mi archivo de SketchUp con los árboles sin ninguna necesidad. Así que pongo simplemente estas formas, ¿sí? estos componentes, para simplemente marcar que ahí va a ir un árbol, que ese es el lugar o esa es la posición de un árbol. Ahora, yo tengo después otra geometría, que supónganse, yo voy a hacer ahora cualquier cosa, pero no importa, esto no viene al caso, lo que viene al caso es la explicación. ¿Sí? Supónganse que el árbol entonces es esto que estoy haciendo yo acá. Este va a ser, este sí es el árbol. ¿Sí? Supónganse que esto sí es el árbol. ¿Ok? Y como les decía, esto es mucho más complejo y yo quiero que esto reemplace a cada uno de estos que están acá. Así que yo esto lo voy a seleccionar, lo voy a convertir en un grupo, le voy a decir que esto es un árbol. ¿Sí? Esto es un árbol. ¿Sí? Le voy a poner que se fijara, le voy a decir ninguno, lo voy a dejar en ninguno, ¿sí? Le voy a cambiar los ejes, le voy a poner los ejes donde corresponde, o sea, porque yo quiero que ocupen exactamente la misma posición donde están ellos. Así que voy a poner acá vista de rayos X, voy a buscar el centro, vamos a ver si me deja buscar el centro. Voy a colocar entonces los ejes como corresponde y le voy a poner crear, ¿sí? Y este entonces es mi árbol. Lo que quiero hacer ahora entonces es buscar, ¿sí? Voy a buscar acá. Esto lo voy a minimizar. Esto lo voy a minimizar para que quede más lugar. Voy a ampliar un poco esto. Y voy a buscar lo que quiero reemplazar. Fíjense que tengo el árbol, ¿sí? Y tengo palito, palito C y demás. Así que voy a ir reemplazando. Voy a agarrar y decir, bueno, acá voy a poner botón derecho. Y voy a poner seleccionar copias. Fíjense que se seleccionan todas las copias de palito, ¿sí? Y ahora voy a venir a árbol, voy a poner botón derecho en árbol y le voy a poner sustituir selección. Y automáticamente donde estaba palito tengo entonces árbol. Ahora voy a buscar palito C, voy a hacer botón derecho y voy a poner seleccionar copias. Y ahí tengo marcadas donde tengo palito C. Me vengo a árbol, botón derecho y le pongo sustituir selección. Y ahí tengo colocado mis árboles. Ahora me voy a buscar palito inclinado, para que vean que es lo mismo. Palito inclinado, botón derecho, seleccionar copias, y me selecciona todas las copias de palito inclinado. Y ahora me voy a buscar el árbol, ¿sí? Botón derecho, y le pongo sustituir selección. Y como ven, tengo los árboles colocados tal cual, centrados tal cual estaban los otros, y en la dirección que estaban los otros. Esto, como les digo, es algo muy útil, que nosotros podemos usar dentro de SketchUp por muchas razones o muchos motivos. Les explico algunos de ellos. Ya dije, por un lado, el marcar o delimitar dentro de nuestro modelo con algunos objetos sencillo, que no me ocupe absolutamente nada, no le dé trabajo a SketchUp, no le sume caras, no le sume geometría, no le sume nada, simplemente me ocupe la posición y me marque la posición donde va a ir un objeto más complejo que luego al final, por ejemplo, antes de hacer el render, lo voy a reemplazar para renderizar. Pero mientras tanto, voy a trabajar con una escena mucho más liviana porque todas esas cosas pesadas no se van a estar mostrando. Esa puede ser una posible utilidad o uso. Otro uso. Supónganse que ustedes tienen una casa y que ustedes, esa casa, tienen entonces, por ejemplo, una ventana que es un componente, pero que en el mismo espacio que ocupa esa ventana, ustedes tienen 10 modelos de ventanas diferentes. ¿Sí? O sea, ustedes tienen en su biblioteca de ventanas 10 modelos de ventanas que son componentes. Ustedes van a colocar una ventana, ¿sí? Ustedes van a colocar una ventana en su modelo, pero pueden tener cargadas
9 modelos más o 10 modelos más. Cuando venga el cliente a ver el dibujo, ustedes le van a decir, ok, Juan, ¿te gusta este árbol? No, no me gusta. Ah, no, ese no te gusta. Ok. Entonces voy a poner seleccionar las copias del árbol. ¿Sí? ¿Ese árbol no te gusta? No, ese no. ¿Y este? ¿Este árbol sí te gusta? No, che, tampoco me gusta ese árbol. Ah, no, ese árbol no te gusta. Ok, bueno, entonces mira, acá tengo otro. Este árbol, ¿te gusta este árbol? ¿Este sí te gusta? No, tampoco me gusta. Ah, bueno. Y a ver con este, ¿qué te parece? Ah, ese me encantó. Ok, listo. Entonces va este árbol, ¿sí? O va esta ventana, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un único modelo y ese modelo aplicarles diferentes variantes. Podemos tener variantes para las ventanas, variantes para las puertas, variantes para, no sé, lo que quieran. El césped, el terreno, una habitación. Podemos tener una habitación diseñada chiquita y una habitación que tenga 2 metros más de largo, ¿sí? Entonces podemos reemplazar una habitación por otra habitación. Podemos tener un techo a una altura y de repente poner el techo a otra altura. Podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Lo tenemos que hacer con conocimiento, diseñar lo que queramos con conocimiento, colocarle un nombre y luego simplemente decir reemplazar esto por esto, reemplazar esto por aquello, reemplazar esto por el otro. Y tenemos variaciones de un único modelo. Esto lo voy a salvar, voy a poner guardar y estoy en un archivo nuevo. Y yo me quiero cargar, ¿sí? Yo no me quiero dibujar un sofá ahora, resulta que necesito usar un sofá. Y no quiero dibujar un sofá y yo tengo en mi biblioteca de componentes sofá. Así que si yo me vengo acá ahora a lo que es 3D Warehouse, básicamente lo que me va a pedir es que me conecte, ¿sí? Y si yo acá pongo sofás, que me conecte a internet y va a buscar sofás en internet. Pero resulta que yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero conectar a internet, ni tengo internet, y lo que quiero es usar mi colección de sofás. Entonces yo lo que puedo hacer, básicamente, es venir acá y buscar en mis componentes, ¿sí? O en mis favoritos. Fíjense que yo tengo en el modelo, estos son los componentes que están en el modelo, esa es la casita. Después tengo componentes, básicamente, ¿sí? Que son componentes de muestra que me trae SketchUp, ¿sí? Y después tengo la posibilidad de generar o buscar dentro con esta opción, ¿sí? Abrir o crear una colección local, ¿sí? O si yo tengo una conexión local, añadirla a los favoritos. Vamos a poner abrir o crear una colección local. La máquina me lleva a componentes de SketchUp. Vengo a muebles básicos y pongo seleccionar carpeta. Y automáticamente me trae los componentes que yo tengo guardados en muebles básicos. Si lo quiero guardar en favoritos porque lo voy a seguir usando, vengo ahora, ¿sí? Y le pongo añadir a los favoritos. Entonces la próxima vez que venga acá, voy a tener acá, ¿sí? Muebles básicos, ¿sí? Y ya no voy a tener que venir a buscarlos y abrir la colección. Pero si no lo quiero hacer y no me cuesta nada ir ahí a muebles y buscar muebles básicos, automáticamente voy a tener mis muebles. Y ahora simplemente en este archivo nuevo hago un clic y me traigo acá entonces mi sofá, ¿sí? Recuerden que todo esto tiene que ver con la escala, ¿no? O sea, la escala es importante. Yo esto lo dibujé de cualquier forma sin mirar ni las medidas ni nada. Porque no estoy ahora hablando de ese tema, estoy hablando de cómo se usan los componentes. Pero obviamente cuando lo dibujen, ustedes este tipo de cosas las van a dibujar a escala, para que cuando las tengan que usar nunca tengan problema con la escala y no resulta que la casa acá se ve de este tamaño y el mueble se ve de este tamaño. Que esto es muy normal también. Hay veces que la gente que comparte las cosas modela en cualquier escala, ustedes se lo descargan y resulta que cuando se traen el sofá y lo quieren meter el sofá dentro de su casa, resulta que la casa les quedó de este tamaño y el sofá es inmenso. Igual no es la quinta maravilla escalar esto, ya lo saben hacer con la herramienta de escalado o simplemente con la herramienta de medir. Ustedes entran a nivel del componente, o sea, entran aquí, ¿sí? Seleccionan con medir una esquina, otra medida, les tira 300 kilómetros, ustedes acá agarran y dicen, bueno, este mueble mide 1,5 metros, ponen 1,50, presionen Enter, les va a decir, ¿quieren rescalar este componente? Le ponen que sí, y esto se va a rescalar de forma tal de que esto de acá hasta acá mide 1,50 metros. Esto, si no lo saben hacer, por favor consulten el video que ya expliqué donde uso cómo se usa la herramienta medir. Bien, entonces les decía, ya tienen ahí ustedes generada su colección o cargada su colección para reutilizar en este archivo nuevo estos componentes.
Bien. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos la opción de ver esto de formas diferentes. Nosotros podemos cambiarlo a imágenes pequeñas, podemos cambiarlo a imágenes grandes, podemos cambiarlo a imágenes con detalles, podemos cambiarlo a una lista, ¿sí? Si fuera el caso, ¿sí? O podemos actualizar, ¿sí? Si hubiéramos copiado más información dentro de esta carpeta de muebles básicos y queremos actualizar porque no nos levanta algún componente, tranquilamente lo podríamos hacer. ¿Qué más tenemos nosotros acá dentro de componentes? Aparte de la opción de edición, como ya lo vimos, tenemos la opción de las estadísticas. Y las estadísticas, fíjense que están ahora en componentes. Y si nos fijamos, me dice que este componente tiene, por ejemplo, 24 aristas, 10 caras, ¿sí? Copias del componente me dice que hay 2 en este momento. Pero básicamente porque yo tengo acá adentro, este componente, si ustedes recuerdan, está armado por 2 componentes diferentes. Fíjense que acá abajo, en copias propias de este componente, me dice una. Si yo genero una otra copia, fíjense que ahora sí me dice 2 copias. 2 copias del componente. Esto está diciendo copias del componente, se refiere a que este componente está armado entonces con 2 copias de componente. Porque tiene un componente que es almohadón y un componente que es básicamente el sofá. ¿Sí? Ahora fíjense que yo generé 2 copias y puedo generar, vamos a suponer, una tercera, ¿sí? Y acá sigue diciendo 24 aristas, 10 caras. Eso es porque básicamente está contando lo que pesa un componente. Si yo acá le pongo expandir, ¿sí? Sí me va a multiplicar y me va a decir realmente cuántas aristas y cuántas caras hay. Lo que hace la máquina es fijarse realmente este bloque, o sea, este componente, ¿sí?, que estoy usando, realmente, independientemente de cómo esté construido, realmente cuántas aristas y cuántas caras tiene, ¿sí? Entonces yo tengo la estadística acá, ¿sí?, de lo que está sucediendo con los componentes en mi escena. Otro lugar donde pueden ver las estadísticas es en ventana, información del modelo, estadísticas. Ustedes acá tienen entonces un recuento, ¿sí? Fíjense que dice, aristas dice 0, caras 0, todo dice 0. Lo único que dice 4 copias de componente, ¿sí? Esto que dice aristas y caras 0 es porque lo único que tengo en la escena son componentes. Pero si yo pongo mostrar componentes anidados, ¿sí?, todo el modelo mostrar componentes anidados, fíjense que me dice el total de las caras y aristas que tienen estos 4 componentes, ¿sí? Y me dice que hay copias del componente, me dice que son 8. No es que sean 8, son 4 en realidad, ¿sí? Pero después tenemos los almohadones, que son 4 almohadones. Así que 4 almohadones y 4 sillones son 8. Eso es lo que estamos viendo entonces aquí. Fíjense que acá podemos poner solo los componentes, ¿sí? Y dice que almohadones son 4, sofá son 2 y sofá básico son 2. ¿Sí? Nos está dando el detalle, ¿sí?, de lo que tenemos aquí. Bien, los dejo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.